Hola, mi nombre es María Fernanda y hoy me gustaría invitarte a que juntas reflexionemos un poco en la palabra de Dios. Veamos hoy Hechos capítulo 12 del versículo 14 al 16, la fe y alegría de Rode, que dice así: la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. La escena es casi cómica, pero profundamente humana. Pedro, milagrosamente liberado de la prisión, golpea la puerta de la casa donde la iglesia estaba reunida, orando fervientemente por él. Una joven sierva llamada Rode sale a responder al reconocerlo. Corre a anunciar que Pedro estaba afuera, pero los que le escucharon la llamaron loca. La ironía es dolorosa. Oraban por la liberación de Pedro y cuando Dios la concede, no pueden creerlo. Prefieren creer que es una alucinación o su ángel, antes que aceptar que Dios ha respondido a sus oraciones. Esta historia nos confronta con nuestra propia incredulidad. A veces oramos, pero no esperamos realmente una respuesta. Nuestra fe es pequeña y cuando Dios actúa, nos sorprende. Rode, la sierva humilde, tenía más fe que los que oraban. Si hoy oras sin expectativas, recuerda que Dios responde a la fe, incluso a la fe de los más humildes. El pasaje comienza así: cuando llamó Pedro a la puerta, salió a escuchar una criada llamada Rode. Rode es mencionada por su nombre. En una cultura donde los esclavos eran anónimos, Lucas registra su nombre. Dios conoce a los que sirven en lo pequeño. Ella no era una líder de la iglesia, pero su fe fue la primera en reconocer la obra de Dios. La grandeza en el reino no se mide por el estatus, sino por la fidelidad en lo que se ha recibido. Continúa diciendo: al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta. El verbo griego epignoskisko, reconocer, o sea, indicar un reconocimiento profundo, no superficial. Rode conocía la voz de Pedro porque había estado en la comunidad de fe. Su alegría fue tan inmediata y genuina que olvidó la acción práctica de abrir la puerta. A veces la emoción de la fe nos hace olvidar lo práctico, pero Jesús no reprimió la alegría de los que le recibieron, la celebró. Rode representa la fe que se alegra antes de ver la respuesta completa. Y ellos le dijeron: estás loca. La comunidad de oración que había estado clamando a Dios responde con incredulidad. La palabra griega mainomai, o sea, estás loca, implica una acusación de estar fuera de sí, de estar delirando. La ironía es muy grande. Oraban por un milagro y cuando este ocurre, no pueden aceptarlo. Esto revela que la oración puede ser rutinaria, sin una fe real en que Dios responderá. La pregunta es: ¿oramos esperando respuesta o por obligación? Pero ella insistía en que así era. Ella no se rindió. A pesar de la incredulidad de los demás, ella persistió. La palabra insistía, que viene del griego diskechereito, significa afirmar con fuerza, declarar con firmeza. Su fe era más fuerte que la incredulidad colectiva. A veces la fe genuina debe persistir contra la duda de aquellos que esperan. Ella no se dejó convencer por el escepticismo de aquellos que clamaban. Concluye diciendo: dijeron es su ángel, pero Pedro continuaba llamando y al abrir le vieron y se asombraron. Prefirieron creer en una aparición angelical que en la realidad de la respuesta de Dios. El asombro final revela que la fe no era su primera reacción. La incredulidad no impidió el milagro, pero sí reveló la condición de sus corazones. Dios había respondido, pero ellos necesitaban ver para creer. La fe que solo cree después de ver no es una fe completa, de acuerdo con Juan 20:29. Ora con expectativas, no por rutina. Si oras sin esperar respuesta, tu oración es un monólogo, no un diálogo con fe. Aprende de Rode. Ella creyó antes de ver.
alegría es parte de la fe. Rode se alegró antes de que Pedro pudiera entrar a la casa. La alegría anticipada es un acto de fe. No reprimas tu gozo en Dios. No desprecies el testimonio de los pequeños. Rode era una sierva, pero su fe era más genuina que de los que oraban. Dios usa a los humildes para confundir a los que se creen fuertes. No te desanimes si otros no te creen. Rode fue llamada loca, pero persistió. Tu testimonio es verdadero, aunque otros duden. Mira a Jesús, que elogió la fe y confrontó la incredulidad. Jesús siempre honró la fe, incluso cuando era pequeña. La mujer cananea le dijo: grande es tu fe, de acuerdo con Mateo 15:28. Al centurión: ni aún en Israel he hallado tanta fe, de acuerdo con Mateo 8:10. Sus discípulos, cuando dudaron, les dijo: ¿por qué dudáis? Esto en Mateo 14:31. Pero Jesús también es paciente con nuestra incredulidad. Cuando Tomás dudó, Jesús se apareció y le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Esto en Juan 20:27. La comunidad del aposento alto dudó, pero Jesús no los abandonó. Así también Él es paciente con nosotros. Rode nos enseña que la fe genuina se alegra antes de ver, y Jesús nos llama a esa misma confianza. Oremos juntas. Señor Jesús, que respondes a la fe genuina, perdona mi incredulidad cuando oro. A veces pido sin esperar respuestas y cuando actúas me sorprendo. Ayúdame a orar con expectativas. Dame la fe de esta mujer, simple, alegre y persistente. Que mi corazón se alegre antes de ver el cumplimiento de tus promesas. No permitas que la duda de otros apague mi testimonio. En tu nombre, amén.